hacemos. Fui yo, perdón. Yo Adelante, dije, digo, Añe, no hay problema. No. ¿aquí qué le doy? ¿Good it o lead meeting? No, solo presionas en la pantalla para seguir. ¿O quieres agrandarlo? ¿Qué quieres hacer? No, me salió un letrerito, pero ya lo escondí por acá. Listo. Hoy dijo que estaba grabando. Ok, listo. Entonces, tenemos una necesidad o identificamos una necesidad de que las cosas no están bien en el entorno donde vivimos y queremos que haya una transformación. Pero adicional a la intención, pues debemos saber cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la ruta? Entonces, hablamos acerca de un principio de unidad, mi paz. Entonces, pensemos en algo. Solos no podemos lograrlo. Nosotros como organización, y es como el contexto que tomamos nosotros, que trabajamos por más de 4 años tratando de transformar al mundo nosotros solos. Y trabajamos en diferentes áreas de la sociedad, desarrollando proyectos. ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál fue el panorama que nos encontramos? Quisimos operar de una vez. O sea, quisimos arrancar y operar para ver resultados pronto. Dijimos, queremos una transformación ya. Y cuando empezamos a desarrollarlo, nos dimos cuenta que hacíamos eventos aislados que generaban un impacto, pero que no trascendían hacia la siguiente generación. Cuando identificamos esto, Dios nos llevó a pensar que la transformación es un proceso y que es un proceso que necesita el principio de unidad. Eso quiere decir que no podemos lograrlo solos, que somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene una función específica. O sea, es muy complejo que una sola persona quiera cubrir todas las áreas de la sociedad o una sola organización. Y por eso es necesaria la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese tema de unidad, pues es muy importante trabajar dos escenarios en la vida de la persona, del cristiano, de la persona que está trabajando en transformación, y es claramente la identidad y el propósito. Muy importante. Conocer quién es Dios desde una cosmovisión bíblica. Por eso todo lo que trabajamos y todo lo que hacemos lo hacemos basados en los principios establecidos en la Biblia, para que no se establezcan reinos personales, sino para que sea el reino de Dios y prevalezca el pensamiento de Dios sobre el pensamiento de nosotros. Entonces, por eso el módulo se llama unidad de pensamiento, porque lo que queremos es transformar inicialmente nuestra manera de pensar a cómo piensa Dios, cómo ve el proceso de transformación Dios. Y si lo hacemos a través de la Biblia, vamos a poder al final del ejercicio lograr un acuerdo que nos permita trabajar basados en los principios y que nos permita trascender aún por encima de temas económicos, sociales, políticos o culturales. Es muy importante porque al trabajar personas de diferentes naciones, la unidad en el espíritu es la que nos permite ser uno solo en el tema de la transformación. Nos quita muchas barreras y muchos paradigmas y nos hace una familia en Cristo. Es como debemos empezar a proyectar el trabajo en la transformación. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el tema de unidad de pensamiento? Entonces, hablamos acerca de la... Espérate. Listo. O sea, primero yo le pido el favor a mi Kim que nos haga el cambio. Esta es la primera diapositiva y esta sería la segunda, ¿vale? Entonces, después de que les hablamos acerca de la necesidad de una transformación, entonces les decimos, pues necesitamos unir nuestro pensamiento. Y por eso es que nos encontramos aquí. Así que no te escucho.
Perdón, ¿esa es la página 2? ¿Esta? Esta es la página 2, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, como nos encontramos aquí, tenemos el deseo de transformar, y eso es importante, por eso estamos reunidos, y ya identificamos que necesitamos unirnos para transformar. Solos no lo logramos. Y cada uno desde el rol por el cual fuimos creados por Dios, podemos empezar a aportar a ese proceso de transformación. Pero lo primero que debemos hacer es unir nuestro pensamiento, que podamos pensar como piensa Dios. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a empezar a trabajar este primer módulo que se llama unidad de pensamiento. Y ahí es donde nosotros les damos la bienvenida. Queremos darles la bienvenida y agradecer la disposición de tiempo, de recursos y empezar con este proceso de transformación. O sea, disponerse para transformar, para empezar a trabajar, para dejar de tener solamente como la cosmovisión de que sería lindo un cambio y empezar a trabajar para que ese cambio pueda suceder en la nación. Muy importante. ¿A qué le apuntamos? Vamos a empezar a trabajar en una ruta de transformación a 5 años. Y es la guía que nos ha dado el Espíritu Santo. No quiere decir que en 5 años la nación esté totalmente transformada, pero en 5 años vamos a poder tener un proceso de entrenamiento donde tengamos la cosmovisión correcta, luego tengamos una estructura que nos permita saber cómo lo vamos a hacer y al final del ejercicio, dentro de la ruta 5 años, lo que tendremos son proyectos que van a trabajar en 10 áreas de la sociedad. O sea, un gran proyecto que va a estar trabajando en diferentes áreas de la sociedad. Y ahí es donde vamos a empezar a generar una transformación desde el individuo, la persona que se dispone para transformar. Después hablamos de la congregación o de su grupo más cercano. Hablamos de congregaciones o hablamos de pronto las personas que trabajan desde fundaciones, otro tipo de entidades, entonces su círculo más cercano. Y después, cuando ya hay una transformación o ya hay una cosmovisión correcta, hablamos entonces de transformar la comunidad, salir a transformar la comunidad. Pero tiene que ser un proceso que se pueda consolidar. No solamente salir, sino que el proceso se pueda consolidar de una manera tan efectiva que primero lo probemos en el círculo cercano y cuando ya todos tengamos la misma cosmovisión y el mismo enfoque, podamos salir a la comunidad a presentar un proyecto de transformación integral, pero un proyecto concreto, un proyecto que tenga estructura y que tenga una ruta, un alcanzable, un objetivo alcanzable. Entonces, este tema, mi querido Paz, ¿levantaste la mano? ¿Quieres decir Sí, algo? sí, por favor. ¿Podrías agrandar la pantalla? Sí, claro que sí. Está muy pequeño para mí. Acá y acá. Listo. Ahí Ahí está. estamos. Súper. Gracias. Sí. Lo Listo. último que me dijiste, entonces, proyectos dijimos tangibles o alcanzables. Sí, o sea, hay que tener un objetivo. Es necesario saber para dónde vamos. Una ruta clara y una meta. Eso nos permite medir el proceso, saber el avance, si estamos avanzando o si nos quedamos quietos. Es muy importante. Entonces, le apuntamos a una ruta de transformación que vamos a estar desarrollando en 5 años. Muy importante trabajar el paso a paso. Nos encantaría conocer todo el panorama, pero es como cuando entras a una universidad y vas a estudiar medicina y de repente te dicen, ok, la meta es
que puedas curar enfermedades y de pronto si te especializas, puedes hacer una cirugía en determinada área del cuerpo. Esa es la meta y está muy bien. Pero cuando empiezas a estudiar, no te dan el primer día un cuerpo para que lo abras, sino que empiezas a trabajar paso a paso todo el vocabulario, la teoría y empiezas a avanzar paso a paso. La meta es importante y con la ayuda de Dios vamos a llegar, la transformación de las naciones, pero la preparación y el entrenamiento es fundamental para no perder el enfoque y para no desviarnos de la ruta que Dios nos ha establecido, que es la transformación de su reino y no de nuestro reino. Entonces el entrenamiento es clave. Listo. Trabajamos temas semanales. ¿Eso qué quiere decir? Que en disponibilidad de tiempo solamente tendrías que disponer el espacio de tiempo para trabajar un tema semanal. Porque entendemos que realizas más actividades. Realizas más actividades, trabajo, casa, congregación. Entonces, la idea es que el proceso de transformación no se convierta en una carga, sino que se pueda disfrutar y al mismo tiempo se pueda avanzar. Muy importante, muy importante. O sea, que esto sea un proceso que alegre nuestro corazón, que trabajar en la transformación sea algo que alegre nuestro corazón, porque nos da enfoque. Cuando es una carga, cuando lo tomamos como una obligación, no se desarrolla igual. Entonces, por eso trabajamos solo un tema semanal, para poder organizar nuestros tiempos de todo lo que tenemos que hacer. Y vamos a trabajar 8 temas específicos dentro de unidad de pensamiento. Entonces, hoy los vamos a ver a nivel general, como para tener un panorama de qué es lo que vamos a hacer en este módulo y la importancia de lo que vamos a trabajar. Entonces, perfil del pionero. Un proceso de transformación siempre necesita de una persona que se disponga. Es el inicio de todo. Aquí, cuando estamos dando la presentación, aquí solo se le da una introducción y luego se sigue con los siguientes slides. Sí, tal cual. O sea, lo que voy a hacer aquí es solamente nombrar cada uno de los temas y hacer como una introducción de unos 15 segundos de cada tema. Este tema sobre esto, como para que ellos tengan la macro. O sea, haz de cuenta como cuando uno va a mirar una película y le muestran el tráiler, para que uno se meta en contexto. Bien chévere. Listo. Perfil del pionero. Necesitamos una persona que se disponga. Y todo este proceso, claramente necesitamos trabajarlo sobre la Biblia. Entonces nos vamos a estar apoyando en el libro de Nehemías para desarrollar cada uno de los temas. Entonces, para enfocarnos en que no es un tema de una persona, alguien que se lo inventó, sino es un tema que aparece en la palabra de Dios. Tomamos un proceso de transformación que tuvo éxito en la palabra de Dios y empezamos a revisar cuáles son los pasos que tuvo ese proceso de transformación desde el inicio, cuando identifican un problema, hasta cuando logran realizar el proceso de transformación de una manera efectiva. El tema número 2 tiene que ver con la construcción de un plan. Entonces ya tenemos un pionero, necesitamos saber qué va a hacer ese pionero. O sea, esa persona que se dispone necesita un plan, necesita una ruta de trabajo. Y eso es lo que vamos a revisar en este tema. ¿Cuál es esa ruta de trabajo que tomó Nehemías para poder desarrollar el proceso de transformación? En el tema número 3, hablamos de la reconstrucción de la ciudad. Y en este tema es súper importante revisar las diferentes áreas que tiene. En el proceso de transformación de Nehemías se habla de las puertas de la ciudad. Entonces, ahí vamos a revisar cuáles son esas puertas y por qué hay tantas puertas. Porque no solamente una puerta para entrar y salir. Y vamos a revisar en un contexto actual, llevándolo a un tema más contemporáneo, cuáles son esas áreas, de qué áreas estamos hablando,
¿dónde es necesaria la transformación? Si solamente en casa, en la congregación, ¿en dónde es necesaria la transformación? Entonces, en este tema vamos a estar identificando esas áreas maravillosas donde vamos a empezar a trabajar. Primero las identificamos, luego profundizamos en ella antes de empezar a hacer un proceso de transformación. Si no conocemos el lugar donde vamos a transformar, es muy complicado poder desarrollar un proceso efectivo que perdure de generación en generación. Pues, Proverbios habla acerca de dejar herencia a los hijos de nuestros hijos. Ni siquiera a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Entonces, qué lindo que pensemos en este proceso, no como en algo que es solamente para nosotros, sino como algo que va a trascender de generación en generación. Y que las siguientes generaciones van a tener un punto de partida y un avance, así como nosotros ya tenemos un avance. Si hoy estamos reunidos aquí, claramente es porque las generaciones anteriores se han preocupado por compartir la verdad y ya conocemos mucho más gracias a esas personas que se han dispuesto, y la idea es que hoy pues nosotros nos podamos disponer para seguir avanzando en este lindo proceso de transformar las comunidades. Entonces, cuarto punto, organizando el ejército. Y hay algo que debemos tener muy claro y es que estamos en una guerra espiritual. O sea, lo que pasa en las naciones no solamente es un tema natural, sino que trasciende de un tema sobrenatural, donde hay una batalla espiritual entre las huestes celestiales y las huestes del enemigo. Entonces, vamos a empezar a identificar en ese tema cómo funciona esto, cómo es eso de la guerra espiritual y cuál es el rol que debemos cumplir nosotros, qué se debe hacer espiritualmente para que material o naturalmente se pueda lograr el proceso. La transformación no se logra solamente de una manera natural. Como claramente Dios es el rey y estamos estableciendo su reino, entonces hay temas espirituales que son muy importantes tratar y son los que vamos a estar revisando en ese tema. Luego hablamos acerca de la constitución en el tema número 5 y decimos, bueno, después de que el proceso ya va avanzando, tenemos una persona que se dispone, tenemos un plan, identificamos que hay unas áreas que son necesarias transformar, identificar y transformar, y después de esto decimos no solamente es un proceso natural, sino que tiene que ver con un proceso espiritual, que es necesario identificar y saber cómo se puede batallar en ese tema. Todo claramente basado en la palabra de Dios. No es la idea de nadie, es el pensamiento de Dios. Y lo que estamos haciendo es alinearnos al pensamiento de Dios. Súper importante. Y para alinearnos al pensamiento de Dios, pues claramente necesitamos pues las normas, la instrucción. Y a nivel de naciones, pues cada nación se rige bajo su constitución, que son el conjunto de normas y de estatutos que rigen a un grupo de personas que viven en un mismo territorio, que comparten lenguaje, que comparten costumbres, cultura, y esa es la constitución que los rige. Y algunas constituciones dan más libertad que otras. Vamos a ver cuál es la constitución que a nosotros, como hijos de Dios, nos rige. Y vamos a estar hablando acerca claramente de la palabra de Dios. Y en ese tema vamos a estar profundizando sobre los estatutos y sobre las instrucciones de Dios para el plan de transformación en las diferentes áreas de la sociedad. Muy importante. Tema número 6, crecimiento y cuidado. Como hablamos al principio, pues claramente este proceso de transformación no lo vamos a lograr solos. Mauricio solo no lo va a lograr, el pastor Armando solo no lo va a lograr. Necesitamos unirnos para poder lograrlo. Y para poder unirnos, pues debe haber un proceso de crecimiento. Pero el crecimiento no puede hacerse de cualquier manera, sino que es necesario que haya una ruta de crecimiento a través de una selección de líderes. Y los líderes tendrán sus
equipos de trabajo. Es la manera como vamos avanzando paso a paso hacia la conquista de las comunidades en las diferentes áreas de nuestra sociedad. Y el tema del cuidado, partiendo de la premisa de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el mandato de Jesús, vamos a ver la importancia de no solamente seleccionar líderes, sino de realizar un acompañamiento correcto para que ellos puedan entender la palabra, entender la instrucción y poderla desarrollar conforme a la instrucción que Papá Dios nos va dando. Muy importante. Después hablamos en el tema número 7 de administración del reino, y en la administración del reino lo que revisamos es el tipo de recursos. Todos los reinos, hablemos de cualquier reino en la historia, el Imperio Romano, los persas, más adelante, ya cuando se empiezan a constituir las naciones, pensemos en cualquier nación, Estados Unidos, Japón, Alemania, todas las naciones, todos los reinos necesitan recursos. Y así mismo sucede con el proyecto de transformación. Las empresas necesitan recursos para cumplir con su objetivo. Entonces, en cualquier proyecto que se vaya a realizar, es necesario tener en cuenta los recursos. En este tema puntualmente vamos a hablar de la planeación, pero a nivel de recursos, a nivel financiero. ¿Cómo funciona el tema? ¿Qué nos dice Dios acerca de la administración de los recursos del reino? Y finalmente, en el tema número 8, después de ya haber cruzado por toda esta aventura de transformación, donde hacemos un diagnóstico de las áreas de la sociedad, identificamos, tenemos un pionero, un plan, y después de este plan, entonces, tenemos una constitución que nos rige, unas reglas que nos dice, por aquí es, crecemos a nivel de líderes y de equipos de trabajo, todo esto dentro del ámbito de cosmovisión. Recordemos que hasta ahora estamos uniendo conceptos, todavía no estamos operando, no estamos empezando la operación. Hasta ahora estamos revisando los conceptos para llegar a este tema número 8, que es el acuerdo. Entonces, haciendo todo el barrido por cada uno de estos temas, en el tema número 8, la idea es que podamos decir, sí, se necesita un pionero, necesitamos un plan y necesitamos una ruta clara para alcanzar los objetivos. Cuando revisemos todos estos conceptos, la idea es que podamos llegar a un acuerdo y decir, estamos listos para empezar a estructurar. Tenemos un pensamiento unificado que no es bajo ninguna idea humana, sino bajo el pensamiento de Dios. Y pues claramente Él es el rey que nos va dirigiendo y nosotros somos parte de su ejército y estamos listos para empezar a trabajar en la estructuración. Entonces, esta parte de unidad de pensamiento es para unir conceptos que en muchas ocasiones parecen obvios, pero que es necesario tener claros. O sea, no podemos obviar, parecer que sea obvio. No sé, mi querido pastor, si la palabra obvio es clara, podríamos utilizar otra. Bueno, tú me ayudas ahí, pero esa palabra obvio es lo que es claro, que sea lo correcto, lo establecido por Dios. Y cuando ya nos unimos en eso, podemos empezar a trabajar. Entonces, un proceso de transformación es como cuando construimos una casa, no la construimos hacia arriba, sino la construimos hacia abajo. Miramos primero los fundamentos para que cuando venga la estructura no se caiga. Como dice la palabra de Dios, construyamos no sobre la arena, sino sobre la roca. Y claramente, pues la roca es Cristo. Entonces, ese es el panorama de lo que vamos a revisar en cuanto a los temas de unidad de pensamiento. Ahora bien, ¿cuál es la metodología